Bienvenidos a esta nueva edición del podcast médico. Soy Teresa Ochoa, médico pediatra, infectóloga y actual directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. El día de hoy vamos a tratar un tema de gran relevancia y de actualidad. Vamos a hablar sobre el dengue. Y para esta sesión tenemos a un invitado, el doctor Carlos Medina. Bienvenido, Carlos. Gracias por la invitación. El doctor Medina es médico infectólogo del Hospital Cayetano Heredia y además es investigador del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de nuestra universidad. Todos hemos escuchado hablar del dengue en estos días. Sabemos que actualmente afecta alrededor de 140,000 personas en el Perú, de los cuales aproximadamente 74,000 han sido casos confirmados. Este brote es uno de los más severos que hemos tenido y actualmente somos el primer país en Sudamérica con el mayor número de casos de dengue después de Brasil. Lo interesante de este brote es que no solamente ha afectado a las regiones que clásicamente son azotadas por dengue, como son los departamentos de la selva y la costa norte del Perú. En este brote están afectadas muchas regiones, incluyendo Lima. Entonces, hoy día vamos a conversar, Carlos, sobre los aspectos generales del dengue, aquellos conceptos que pueden ser útiles para la población en general. Por favor, coméntanos un poco los aspectos generales. ¿Qué cosa es el dengue? ¿Qué lo produce? ¿Qué transmite el dengue? El dengue es una enfermedad viral, ¿no? Es generada por un virus, que es el virus del dengue, cuya peculiaridad es que es transmitida por un mosquito. O sea, se requiere un vector para que podamos contagiarnos del dengue. Este vector es el mosquito llamado Aedes aegypti. Existen otros mosquitos que pueden generarlo, pero este es el más frecuente asociado a esta enfermedad. Y es una enfermedad, pues, que como una enfermedad viral, causa ciertos síntomas por un tiempo y después, pues, este cuadro se autolimita, pero durante el proceso que tiene la enfermedad puede generar algunas complicaciones que es importante conocer. Muy bien. Entonces, creo que para todos va a ser importante reconocer en primer lugar cuáles son aquellos síntomas clásicos del dengue y en qué momento nosotros debemos acudir a un establecimiento de salud porque podríamos estar frente a posibles complicaciones. Claro, el dengue, los síntomas clásicos que puede causar es principalmente fiebre, ¿no? La mayoría de pacientes presenta fiebre después de unos días de haber sido picado por el mosquito transmisor. A esta fiebre se le puede asociar síntomas como dolor de cabeza, dolor muscular intenso, náuseas. En algunas personas puede generar un cierto sarpullido que no suele picar, pero que suele poner un poco roja la piel. Importante conocer en estos grupos que existe ciertos síntomas que deben despertar la alerta en las personas y es en ese momento en el que deben acudir a un centro de salud. Y también que existen ciertos grupos, ciertas poblaciones que tienen más riesgo de hacer una forma más complicada. Déjame precisar algo. Mencionaste que una vez que la persona es picada por el mosquito, recién va a desarrollar síntomas después de unos cuantos días, ¿no? Así es. Eso nosotros normalmente lo conocemos como el periodo de incubación. En el caso del dengue, ¿cuánto es ese tiempo? Ese tiempo fluctúa entre 2 a 14 días, que va a depender de muchos factores el tiempo en que se presente. Perfecto. Entonces nos has dicho que los síntomas son realmente inespecíficos, que podrían asemejarse a cualquier proceso viral, porque es fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, dolor en las articulaciones, y hasta ahí todos podemos estar pensando que podemos tener un resfrío común y corriente, ¿no? Sin embargo, sí me gustaría que resaltaras aquellos signos de alarma que nos deben llevar a un establecimiento de salud a buscar opinión de especialistas. Sí, es importante conocer que dentro de los signos de alarma pueden estar, por ejemplo, el dolor abdominal, que es un dolor que clásicamente se presenta en la zona derecha, ¿no?, del abdomen, a la altura del hígado, que puede presentarse con náuseas o con vómitos persistentes y que también puede presentarse disminución del volumen de orina.
O sea, una persona que se hidrate y que a pesar de que esté hidratando no está orinando lo suficiente. O empieza a notar su orina más cargada, con menor volumen. O algunas personas que en esto los familiares pueden identificar que el paciente está más adormitado, con menor estado de alerta durante el día, y esos son los signos que deberíamos conocer y que debería llevarnos a pensar que estas personas pueden estarse complicando y deben ser atendidas en un centro de salud. Muy bien, entonces sabemos que son síntomas inespecíficos de fiebre. Habías mencionado también la presencia del sarpullido o rash y estos signos de alarma que nos deberían hacer que los pacientes acudan a los establecimientos de salud. Cuando se llega a un establecimiento de salud, ¿qué tipo de pruebas nos hacen? Y en términos sencillos, ¿cómo lo debemos interpretar? Bueno, existen varias pruebas para diagnosticar dengue. Algunas requieren laboratorios más sofisticados que no se hacen en los centros de salud habitual y algunos requieren pruebas que son por algunos métodos que se hacen en laboratorio. Pero existen pruebas que pueden ser pues con una sola gota en el pulpejo del dedo, en donde pues pueden identificar ciertos marcadores del dengue. Los marcadores que habitualmente se buscan en el dengue son un marcador antigénico, que es un fragmento del dengue, que es la proteína NS1, y anticuerpos que puede el cuerpo empezar a producir como respuesta a la infección por dengue. Creo que todos después del COVID, toda la población en general nos hemos vuelto expertos en pruebas, ¿no? Así es. Entonces creo que la población en general puede entender que estamos hablando acá de poder detectar la presencia del virus midiendo un antígeno, es decir, una proteína específica del virus, y después de unos días la presencia de anticuerpos que está reflejando la respuesta de nuestro organismo frente a la infección, ¿no? Así es. Sin embargo, yo quisiera que tú comentaras, en una situación de brote como nos encontramos ahora y sabiendo que no tenemos suficientes pruebas o que las pruebas no están disponibles en los establecimientos de salud o que los resultados llegan luego de 7 o 10 días, un poco la pregunta es si es indispensable tener una prueba confirmatoria para sospechar que tenemos a un paciente con dengue y que le tenemos que hacer un manejo de mantenimiento, de soporte. Claro, en realidad cuando uno se enfrenta a un número de casos muy alto y a un cuadro epidémico, muchos diagnósticos se pueden hacer por nexo epidemiológico. Quiere decir una persona que tenga los síntomas compatibles con una enfermedad en un ambiente en donde haya casos de dengue y eso es suficiente como para poder decir de que el paciente pues, es un cuadro compatible con dengue sin necesidad de requerir pruebas en ese momento, porque esto podría pues, ayudar a agilizar el diagnóstico, el tratamiento y poder pues, generar un mejor manejo de la enfermedad. Tú habías mencionado, importante dentro de estos signos de alarma, la presencia de vómitos que son persistentes, dolor abdominal, la irritabilidad, ¿no? Que por ejemplo en los niños es muy importante, que están llorosos y no se pueden calmar, o que están muy dormiditos, somnolientos, y lo mismo ocurre en el adulto. Pero quizás me gustaría que enfatizaras un poco, que lo estamos viendo bastante, por ejemplo en los casos que vemos en el hospital en niños, la presencia de sangrado. ¿Qué tipo de sangrado nos puede alertar que podemos estar frente al dengue? Claro, en realidad la forma de sangrado que se puede manifestar en una persona con dengue puede comenzar con cuadros sencillos como sangrado gingival, por ejemplo, al cepillarse los dientes, ¿no? Puede haber presencia de petequias, que son pequeñas puntos rojos en la piel, o presencia de equimosis, que clásicamente lo llamamos moretones, ¿no? Que aparecen espontáneamente sin haberse uno golpeado. La presencia de moretones, ¿no? Sin que uno haya tenido algún golpe en la zona que justifique esto, ya nos habla de una fragilidad y de una disminución importante de la coagulación en el cuerpo. Y eso es importante poder ser evaluado para poder descartar formas más complicadas de la enfermedad. Excelente. Y quizás ahí me gustaría agregar, tú has mencionado el sangrado en las encías, ¿no? En la boca, pero también lo estamos viendo bien frecuente en los niños, el sangrado en la nariz, la epistaxis, ¿no? Y eso es justamente lo que hace preocupar a los papás y traen al niño al establecimiento de salud, lo cual es importante. Así es. Carlos, no sé si podríamos hablar ahora sobre el manejo, ¿no?
¿cuál es el concepto importante que tiene que tener la población en general de cómo manejar en casa cuando sospechamos un caso de dengue? Tanto los adultos como los niños. ¿Qué recomendaciones generales? Bueno, lo importante es que como esta es una enfermedad viral, no existe un tratamiento específico para el dengue. No existe un antiviral que vaya a curar el dengue. Lo que podemos hacer es manejar los síntomas que presenta. Si presenta fiebre, podemos dar algunos antipiréticos, que en este caso el antipirético más, menos nocivo es el paracetamol o el acetaminofén, como se pueda conocer, para controlar la fiebre o para bajar la fiebre si esta fuese muy alta. Si es que la fiebre persiste, se puede utilizar baños con agua tibia, también en los niños es importante para poder bajar la fiebre. Y lo importante de no hacer es utilizar antiinflamatorios. ¿Por qué? O dame unos ejemplos de antiinflamatorios y por qué no estarían indicados en el manejo de la fiebre y el dolor y el malestar cuando sospechamos dengue. Por ejemplo, un antiinflamatorio muy usado en la población cuando tiene dolor intenso es el diclofenaco, que muchas veces lo colocan de manera intramuscular, lo asocian con dexametasona para poder mejorar el dolor. El diclofenaco, como ejemplo de un antiinflamatorio no esteroideo, lo que hace es puede generar mayor riesgo de sangrado. Y eso, en un contexto de una enfermedad que podría generar esto, pone en riesgo a la persona. Y es por eso que es mejor no utilizarlo y utilizar métodos físicos como baños con agua tibia, como paños fríos y paracetamol si es que el paciente tuviese fiebre muy alta y con mucho disconfort. El paracetamol también es un muy buen analgésico que también puede ayudar a disminuir el dolor muscular que tiene el paciente producto de la enfermedad. Perfecto. Entonces, un primer concepto importante de recordar es que debemos usar analgésicos o antipiréticos, sobre todo el paracetamol, que es el más sencillo que tenemos, y no usar los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué hay con respecto a la hidratación u otras medidas? ¿Qué pasa si le sale un rash a la persona, un prurito, un sarpullido? ¿Qué se puede usar? Lo importante es que si sale un rash o un sarpullido en el cuerpo, no asustarse. Es parte de la enfermedad, ¿no? Muchas veces una persona tiene un sarpullido y piensa de que es algo más complicado y tenemos que entender que eso es parte de la enfermedad del dengue. Si es que hay cierta sensación de picazón, que no es lo más frecuente, pero que podría pasar, se puede utilizar algún antihistamínico en el caso de personas adultas para poder calmar los síntomas. Siempre en el manejo es tratar de no tomar estos medicamentos de manera horaria, sino simplemente condicional a los síntomas para disminuir la ingesta de medicamentos. Importante la hidratación, ¿no? Es una enfermedad que genera bastante fiebre y por ende deshidrata a la persona y es por eso que es importante poder hidratarse con al menos... Danos ejemplos de cómo una persona en casa podría hidratarse adecuadamente. Lo más importante es que tienen que tener líquido. Por ejemplo, las gaseosas no lo tienen, ¿no? Tienen la poca cantidad de agua. Puede ser agua hervida fría, puede ser infusiones, puede ser la misma, en el caso de recién nacidos, la lactancia materna, que es importantísima para la hidratación. Entonces, todos estos líquidos ayudan a que el cuerpo pueda reponer todo ese líquido que está perdiendo producto de la fiebre y de todo el malestar y de toda la respuesta inflamatoria que genera el cuerpo como respuesta a la infección. Perfecto. ¿Y se puede usar ivermectina? Como dijimos, esta es una enfermedad viral. Entonces, en realidad, no existe un tratamiento que vaya a atacar el dengue. Entonces, medicamentos que que no tengan una evidencia de que puedan mejorar la enfermedad, es mejor no utilizar. No cometamos los errores que cometimos antes en la época de COVID. Correcto. Entonces, no usar ivermectina porque no hay evidencia que sustente su uso. Muy bien. No vamos a hablar en este podcast sobre el manejo hospitalario, porque eso ya es tema para los especialistas y probablemente tengamos una futura conversación al respecto, pero sí me gustaría un poco terminar esta conversación hablando sobre las medidas de prevención. ¿Qué es lo que la persona, el individuo de pie, qué es lo que debe hacer personalmente para prevenir que los miembros de su familia se infecten? ¿Y qué otras medidas de prevención tenemos actualmente? Claro. Es importante conocer que para generar una enfermedad existen 3 componentes.
el agente, que en este caso es el virus y el vector, el mosquito, la persona y el medio ambiente. ¿Cómo podemos proteger de ser picados por un mosquito? Bueno, utilizando repelente, evitar exponerse a zonas donde haya pues bastante proliferación de zancudos, y en el caso tengamos que exponernos, usar pues ropa manga larga para evitar lo que es la picadura. Pero ahí quiero ser un poquito abogado del diablo, porque si estamos en una zona endémica, es bien difícil que le pidas a la persona que use un repelente todos los días, quizás a un viajero. Así es. Y por otro lado, si estamos en la costa norte, donde hace un montón de calor, es bien difícil que le digas que use manga larga. Entonces, ¿qué hacer? En este caso lo que tenemos que evitar son las zonas de emposamiento de agua, ¿no? El zancudo, el Aedes aegypti, es un mosquito que ha aprendido a vivir dentro de los hogares, ¿no? A tener una conexión bastante cercana con el ser humano. Entonces, si evitamos tener emposamientos de aguas, baldes con agua, digamos, expuestos, vamos a evitar que este Aedes coloque sus huevos en estos recipientes con agua. Y eso va a hacer de que haya una menor cantidad de zancudos en la zona. Si hay menor cantidad de zancudos, va a haber menor vector y menor riesgo de contagio, y eso va a disminuir la probabilidad de que te puedas enfermar de dengue. Ok, entonces ese creo que es algo que podemos hacer todos nosotros alrededor de nuestra casa, en los colegios, de los parques, evitar que hayan acúmulos de agua. Y no necesariamente es agua limpia, porque también hay estudios que han demostrado que en agua que puede estar inclusive sucia o contaminada, pueden crecer estas larvas. Aparte de eso, ¿qué hay con respecto a la fumigación o el uso del abate? ¿Sirve? En realidad, pues, estas medidas pueden disminuir la carga de mosquitos, pero no es que vaya a erradicarlos, ¿no? En realidad, en zonas donde hay bastante proliferación, vas a disminuir en un momento la carga de mosquitos, pero después estos van a volver a repoblar la zona, siempre y cuando haya las condiciones necesarias. El zancudo hembra, el Aedes, lo que busca pues es reproducirse, poner sus huevos, y como todo ser vivo, busca el mejor ambiente para hacerlo. Si en tu casa hay ese ambiente, al tener pues recipientes con agua expuesta, va a buscar ese ambiente para poder multiplicarse. Entonces hay que evitar darle ese ambiente propicio para que pues, pueda evitar entrar en la casa. Otra cosa que es interesante es saber si el mosquito pica de día o pica de noche. En realidad el mosquito puede picar de día o puede picar al atardecer, ¿no? Que es el momento en el que más puede manifestarse, ¿no? Entonces, si es así, ¿por qué usamos mosquiteros en las camas de nuestros pacientes? Bueno, el mosquitero en realidad lo que ayuda básicamente es que en un paciente que tiene fiebre, que está con virus en la sangre, en un ambiente en donde sabemos que hay el mosquito, es que este mosquito pueda picar a esa persona y adquirir el virus del dengue y después de un tiempo contagiar a otra persona. Entonces, lo que evitamos con el mosquitero básicamente es que esta persona que está con la enfermedad, con fiebre, pueda ser un agente transmisor. Correcto, y eso lo hacemos en los hospitales, pero no necesariamente lo tienen que hacer en su casa. Así es. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber participado en este podcast. Creo que nos has dado información valiosísima para nuestros oyentes. Y solamente a manera de resumen, me gustaría resaltar que esta es una enfermedad producida por un virus, pero transmitida por un mosquito. Y como no hay tratamiento específico, lo que todos nosotros podemos hacer es evitar que nos pique el mosquito y evitar que tengamos estos mosquitos o zancudos cerca de nuestra casa. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y esperamos estar pronto en un nuevo podcast de La Cayetano.